El día de hoy vamos a hablar acerca de la obstrucción urinaria alta. Tenemos primero que saber que el tracto urinario superior se va a componer por lo que serían los riñones, los uréteres y la vejiga. En cuanto a esta patología obstructiva urinaria alta, esta comprende toda serie de trastornos que son originados en el aparato urinario superior, y esto es debido a un obstáculo a cualquier nivel. Esto va desde lo que serían los cálices hasta el meato ureteral, que es donde llega el uréter a la vejiga. Muy bien, en cuanto a su fisiopatología, tenemos que esta se va a dividir en tres fases. Una primera fase que dura aproximadamente unos 90 minutos, y esta se va a componer o está compuesta por un aumento del flujo sanguíneo renal. Sería en este caso una vasodilatación preglomerular. También va a haber un aumento de la presión ureteral, que sería unos 50 a 70 milímetros de mercurio. Tenemos una segunda fase que va a tener una duración de aproximadamente 90 minutos a 5 horas. Esto se compone porque encontramos disminución del flujo sanguíneo renal, que va a traer consigo vasoconstricción preglomerular. También tenemos una disminución de la presión de la filtración glomerular, y también esta sigue aumentada, o sea, va a seguir aumentada lo que sería la presión ureteral. En cuanto a la tercera fase, tiene una duración mayor a 5 horas, y lo que vamos a encontrar es que va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal, va a haber una disminución de la presión ureteral. También vamos a encontrar una vasoconstricción preglomerular, va a haber dilatación, es decir, que va a disminuir la presión, la intrapiélica y la intracanalicular. También va a haber un retorno fisiológico de líquido por lo que sería flujo retrógrado, y va a haber una ruptura del fornix calicial. Ahora hablaremos acerca de lo que es una hidronefrosis. Una hidronefrosis es una dilatación crónica e irreversible de la pelvis y de los cálices renales. El riñón va a seguir funcionando entre un 25 y un 40%, pero ya los cálices renales no vuelven a su forma de copa, sino que van a seguir en su forma redonda. Cuando está comprometido el uréter, se va a llamar una ureterohidronefrosis. Cuando se produce una dilatación sin llegar a esta forma irreversible, entonces estamos hablando de una ectasia, y tenemos una pielolectasia, una ureteroectasia o una ureteropielolectasia, dependiendo de las estructuras que van a estar o que se ven afectadas. Esto se va a dar en los primeros meses y van a preceder a lo que sería la hidronefrosis. Cuando hablamos de pielocalilectasia, nos referimos a una dilatación en los cálices, pero esto va a ser porque hay un aumento de la presión en la vía urinaria. En cuanto a la etiología de la hidronefrosis, esta la vamos a dividir en dos. Tenemos las congénitas, que tenemos las estructurales y las funcionales. Entre las estructurales tenemos cuando afecta el vaso polar inferior, que esto ocurre en más del 50% del diagnóstico, va a ser prenatal. Entre el 21 y el 36% ocurre, o sea, es una patología que afecta a ambos riñones, es decir, que es bilateral. También tenemos que es un vaso anómalo, que va a nacer de la arteria renal, que en ocasiones directamente desde la aorta, y que va del polo inferior del riñón, pasando por encima del uréter y comprimiendo. Este va a comprimir como que al mismo uréter, ¿ok? Y si va al polo superior, no va a producir esta patología de la que estamos hablando. También tenemos cuando es en las bridas de unión ureteropiélicas, que estas son unas zonas de aponeurosis que se forman en la unión del uréter a la pelvis y que se comprime esa parte. También tenemos que puede ser por una estenosis de unión ureteropiélica, donde las fibras musculares lisas que normalmente forman estas estructuras se encuentran en menor cantidad en esa zona, por lo que las ondas peristálticas no se transmiten de forma continua. Esto va a provocar un remanso de líquido hacia arriba y por consiguiente la dilatación de la pelvis y de los cálices. Y por otro también tenemos las funcionales, que en esta hace alusión a lo que sería la ectasia. Ahora, en cuanto a las adquiridas, tenemos que puede ser por cálculos de unión ureteropiélica, por tumores en la pelvis renal, que son un poco frecuentes porque estas se comportan como un cálculo
y los factores de riesgo son parecidos o iguales a lo que sería el cáncer de vejiga. En cuanto a la clínica de la hidronefrosis vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos que es un dolor que es generalmente unilateral, que es similar al de un cólico nefrítico. En el ángulo costolumbar va a estar irradiado hacia la vejiga, hacia genitales y la cara interna del muslo. Es un dolor que es descendente, de gran intensidad y con exacerbaciones a la agitación. En cuanto a la semiología refleja, va a presentar náuseas, vómitos y un timpanismo abdominal. En cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar que lo vamos a diagnosticar por medio de una urotomografía sin contraste, que es el gold estándar de esta patología, y también podemos diagnosticarlo por medio de un ecosonograma abdominal con énfasis renal. En cuanto al tratamiento, tenemos que hay que administrar potentes analgésicos, como lo que sería el caso de los ketoprofenos, y líquido en abundante cantidad mientras se realizan los estudios, porque si es un cálculo ayudaremos a que este vaya descendiendo a medida que el riñón empieza a producir orina. También se recomiendan los AINES, alfa bloqueantes. No se le debe dar a la paciente ningún tipo de antiespasmódicos. ¿Por qué? Porque en el cólico nefrítico el dolor es producido por la distensión de la cápsula del parénquima renal debido a la dilatación que ocurre por encima de la obstrucción. Entonces, si le damos un antiespasmódico no va a pasar absolutamente nada, y cuando no se expulsa el cálculo va a producir una compresión y un daño del parénquima por hiperpresión a nivel de los cálices. También tenemos que la bolsa hidronefrótica se va a operar solo si hay síntomas, y el tratamiento para estenosis de la unión ureteropiélica es la pieloplastia desmembrada. Causa de obstrucción urinaria alta congénita retroperitoneal. En esta se encuentra la estenosis de la unión piero-uretral, que es un estrechamiento anormal donde el uréter se une a la pelvis renal, y esta es una de las causas más comunes. También tenemos el uréter retrocaval, que el uréter pasa por detrás de la vena cava inferior, lo que puede causar una compresión y una obstrucción. También tenemos los divertículos uretrales o ureterales, que son bolsas o quistes que se proyectan desde el uréter y pueden causar obstrucción ureteral. También tenemos el uréter hipoplásico, que en el uréter está subdesarrollado y es demasiado pequeño, causando una obstrucción al flujo de la orina. También tenemos las bandas fibrovasculares, que son bandas anormales de tejido conectivo que se proyectan alrededor del uréter y lo comprimen. También tenemos tumores retroperitoneales, que son crecimientos anormales en el retroperitoneo que rodean y comprimen estos uréteres. Esta obstrucción suele detectarse antes o poco después del nacimiento mediante ecografía prenatal o postnatal, y el tratamiento va a depender obviamente de la causa específica y puede requerir de cirugía. Causa de obstrucción urinaria alta adquirida retroperitoneal. En estas tenemos los cálculos renales o ureterales, que son piedras que se alojan en el riñón o en el uréter y bloquean el flujo de la orina, y esta es la causa más común de obstrucción. También tenemos los coágulos de sangre, que son coágulos que se forman en el uréter después de un procedimiento o una cirugía y causan la obstrucción. También tenemos cicatrices retroperitoneales, que son cicatrices debido a infecciones, cirugía, radioterapia o traumatismo que rodean y comprimen los uréteres. Podemos tener la endometriosis, que es el tejido uterino, crece normalmente fuera del útero y alrededor de las estructuras pélvicas y retroperitoneales. Tenemos la fibrosis retroperitoneal, que es una formación excesiva de tejido fibroso alrededor de las estructuras retroperitoneales que comprimen a los uréteres. Luego tenemos la compresión extrínseca, que es la compresión de los uréteres por tumores abdominales, pélvicos o el agrandamiento de órganos o masas. Y el diagnóstico se realiza más que todo a través de pruebas de imágenes y depende de la causa, puede ser médica, se puede tratar de forma médica o quirúrgica. También tenemos causas de obstrucción urinaria alta, pero en este caso son intrínsecas o extrínsecas. En las causas intrínsecas, que son dentro de las paredes del uréter, tenemos cálculos ureterales, que son piedras que se alojan dentro del uréter, coágulos sanguíneos, anomalías congénitas como la estenosis del uréter, válvulas ureterales, uréter retroilíaco, también tenemos el prolaxo de la mucosa del uréter, y también puede haber tumores primarios del uréter como papilomas o carcinoma de células transicionales. También tenemos la estenosis postinfecciosa o postquirúrgica y la compresión extrínseca del uréter durante un periodo prolongado, lo que va a llevar a una estenosis intrínseca.
En las causas extrínsecas, que estas son fuera de las paredes del uréter, podemos mencionar los tumores abdominales o pélvicos que comprimen el uréter, el agrandamiento de órganos adyacentes como el útero o próstata agrandada. También podemos tener la fibrosis retroperitoneal, endometriosis, aneurisma de los vasos sanguíneos adyacentes y cicatrices inflamatorias por procesos como enfermedad inflamatoria pélvica. Como se menciona anteriormente, el diagnóstico del tratamiento va a depender de la causa específica de la obstrucción y el manejo puede ser quirúrgico o médico. Causas de obstrucción del tracto urinario alto congénitas cardiovasculares. En estas podemos mencionar el síndrome de cava inferior izquierda. Es una anomalía en donde la vena cava inferior pasa del lado izquierdo de la aorta, cruzando por detrás del uréter izquierdo y puede causar una compresión extrínseca al uréter. Tenemos la arteria renal aberrante, que es una arteria renal que tiene un recorrido anómalo y a menudo pasa por delante del uréter y lo comprime. Podemos mencionar también el riñón en herradura, que es una anomalía en la cual los dos riñones están fusionados hacia abajo alrededor de la aorta y la vena cava inferior, donde estos vasos pueden comprimir los uréteres. Tenemos la duplicación de la vena cava inferior, donde dos venas cavas inferiores, una de ellas comprime un uréter y causa la obstrucción. También tenemos el anillo vascular aórtico, donde los vasos sanguíneos rodean y comprimen la porción proximal del uréter cerca de su inserción con la vejiga. Y tenemos también la arteria umbilical persistente, que esta es una arteria embrionaria que no evolucionó y pasa cerca del uréter comprimiéndolo. El diagnóstico se realiza con ecografía o con angiografía para definir la anomalía causante. Y el tratamiento depende del caso, donde puede llegar a requerir una cirugía reconstructiva. Causas de obstrucción del tracto urinario alto cardiovasculares adquiridas. En estas podemos tener las aneurismas aórtico-abdominales, donde las aneurismas dilatadas de la aorta abdominal pueden comprimir el uréter izquierdo contra la columna vertebral, causando una hidronefrosis. Luego tenemos la aterosclerosis aórtica, donde la placa aterosclerótica se adhiere a la pared de la aorta y esta puede estrechar el espacio alrededor de los vasos y comprime los uréteres. Podemos también mencionar las fístulas aortourinarias, que son fístulas anormalmente entre la aorta y el tracto urinario que causan sangrado hacia la orina. Pueden ocurrir por aneurisma o después de una cirugía. Podemos mencionar también los hematomas retroperitoneales, que es un sangrado en el espacio retroperitoneal después de una cirugía, traumatismo o anticoagulación que pueden comprimir estrictamente los uréteres. Podemos mencionar también la trombosis de la vena renal, donde hay coágulos de sangre en las venas renales que ocasionan congestión e hinchazón del riñón y el uréter proximal. Entonces tenemos las causas intrínsecas y extrínsecas. En las causas intrínsecas a nivel cardiovascular tenemos coágulos sanguíneos dentro del uréter por trastornos de coagulación o después de una biopsia renal. Tumores primarios del uréter como los angiosarcomas que crecen hacia adentro de la luz del uréter, el prolapso de la íntima del uréter que debido a daño a la pared por radiación. Luego tenemos las causas extrínsecas que son aneurismas de la aorta abdominal que comprimen el uréter contra la columna, hematomas retroperitoneales, fístulas arteriourinarias, fibrosis retroperitoneal también. Este puede ser como resultado de la radioterapia que puede distorsionar los vasos e impactar estos uréteres, tumores vascularizados como los parogangliomas que envuelven los vasos próximos a los uréteres y anomalías congénitas vasculares como la duplicación de la vena cava inferior. Continuando con las causas extrínsecas, vamos a encontrar causas gastrointestinales, ginecológicas y iatrogénicas. Las gastrointestinales pueden ir desde tumoraciones benignas o malignas hasta enfermedad de Crohn, diverticulitis e incluso apendicitis. Con respecto a las causas ginecológicas, podrían ser embarazo ectópico, tumoraciones uteroováricas benignas o malignas y endometritis, prolapso, entre otros. Y con respecto a las causas iatrogénicas, por lo general son causadas por lesiones en el uretre durante cirugías. Ahora vamos con la fisiopatología de la obstrucción del tracto urinario alto. Y es que normalmente la orina sale de los riñones a una presión extremadamente baja. Si ésta se llega a obstruir, va a refluir por detrás de la obstrucción y alcanzar los túbulos del riñón y su zona de recolección, la pelvis renal, provocando así una dilatación del riñón, una hidronefrosis. Esta va a ejercer presión sobre sus tejidos internos
Y esta presión, normalmente elevada por la obstrucción, va a provocar una pérdida funcional, generando una nefropatía obstructiva. También podríamos observar que si están obstruidos ambos riñones, puede llegar a tener una insuficiencia renal. También, si la dilatación de la pelvis renal se mantiene durante mucho tiempo, puede producir una inhibición de las contracciones musculares rítmicas que normalmente desplazan orina desde los uréteres hacia la vejiga. Va a haber una alteración del peristaltismo y el tejido muscular normal de la pared del uréter puede ser reemplazado por tejido cicatrizal, que va a traer como consecuencia una lesión permanente. Por último, si la obstrucción es parcial o total, tiene a causar los mismos problemas similares, pero la mayoría de ellos, en especial el daño renal, son más graves cuando la obstrucción es total.